De regreso, unas 5 minutos de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en el plato del día. Muy felices de recibir visitantes que nos ayudan, que nos van a ayudar a hablar sobre un tema que es un eje central del desarrollo de la República Dominicana o de cualquier Yo país. pensaba que tú ibas a decir visitantes distinguidos. Ah, distinguido, sumamente distinguido. Con nosotros hoy el maestro Jesús Andújar, un profesor de larga data, una persona que nos honra con su visita en el día de hoy. Qué bueno recibirlo nuevamente en el plato del día. Yo dije, bueno, si es un café que nos vamos a tomar con él, para hablar de la educación dominicana son como 40 cafés. Pero básicamente, y justo en estos días que se celebra el Día del Maestro y que ya los jóvenes salen de las escuelas, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encuentra estas vacaciones 2024 con respecto a lo que viene y a lo que se necesita para mejorar? Mira, agregar antes de que Jesús salude, que se trata de una persona, yo que tengo un tiempo importante conociéndolo, con más de 2 décadas de experiencia magisterial y que además ha sabido coordinar, aglutinó en un momento dado de la política, uno de los movimientos universitarios más importantes en apoyo, me corregirás tú, a la reelección del presidente Luis Abinader. Así es, bueno. Así es. O sea, maestro y político. Así es. Sí, bueno, muchas gracias, doña Nereida, mi hermano también amigo Samuel, por invitarnos a Juan Carlos también por invitarnos a su programa tan escuchado, toda la teleaudiencia también que nos está escuchando. Qué bueno que estamos aquí hablando, ya finalizado el año escolar, un año que tuvo sus retos y que tuvo también sus oportunidades, donde nos vimos ya con unas elecciones que recientemente ya pasaron y nos preparamos para otras opciones y otras oportunidades que también se van dando durante la marcha. Jesús, justamente antes de que intervenga, justamente hoy veía a nuestro talento, colega de aquí de CDN, de Despierta con CDN, el señor Federico Jovine, que escribía en su columna en el Listín Diario sobre la necesidad de que diversos sectores del país se aboquen cuanto antes, encabezado por supuesto por una propuesta del presidente Abinader, a una reestructuración del pacto por la educación. Y entonces es ahí cuando uno tiene personas como tú y quisiera preguntarse qué le habría que aportar de novedad a ese pacto, ya que el más reciente se firmó en 2014 y se supone que iba a durar hasta 2030, que fue el convenio suscrito en aquel entonces. ¿Qué de novedoso se pudiera o qué nos falta para un pacto que cumpla con las expectativas necesarias del mundo de hoy aquí en el país? Bueno, yo pienso, qué buena pregunta tú estás haciendo con relación al pacto. El pacto para la reforma educativa en el 2014 que se firmó, que donde se tomaron en cuenta, se plantearon varias cuestiones en relación a la calidad educativa, entre ellas que tenía que ver con el tema de la formación docente en ese sentido. Y yo pienso que lo más importante en este momento es que se haga una revisión del cumplimiento de ese pacto para reevaluar ese cumplimiento y en ese sentido reforzar un nuevo pacto que brinde las oportunidades de mejora para lo ya antepautado, que se termina, como bien tú señalaste, ya en el 2030, donde tendríamos que tener unos resultados tangibles en cuanto a la calidad educativa, en cuanto a la eficacia y en cuanto también al logro de los aprendizajes de los niños y de las niñas. En ese pacto se han planteado cuestiones vinculadas hacia el fortalecimiento de la calidad educativa. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos tiempos en ese sentido? Que sería interesante que se dé a conocer y que en cuanto a eso, entonces se firme un nuevo pacto que blinde la oportunidad de un pacto repensado en cuanto a las necesidades del contexto y en cuanto a las mejoras que se deberían de hacer para que la educación sea realmente una educación de calidad. ¿Quién evalúa la educación dominicana? ¿Se evalúa ella a sí misma desde dentro, desde, digamos, diferentes sectores, el administrativo, el Ministerio de Educación, los mismos maestros? ¿Quién evalúa? ¿Quién dice, mira, lo que pautamos hace 10 años? O sencillamente vemos los resultados y ¿O punto? solo vemos los resultados? La educación se va... Bueno, hablar de evaluación, no terminaríamos nunca de hablar. Porque hay que evaluarse, se evalúa la educación. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay unas pruebas estandarizadas que nos permiten a nosotros, los docentes,
dar pasos en relación a los avances de la educación dominicana. Por ejemplo, tenemos en el sector educativo, para la mejora de la educación, lo que son las pruebas nacionales, que son las pruebas estandarizadas que nos permiten darnos cuenta cuáles son las afectaciones que tienen los estudiantes en las asignaturas que son básicas, que están planteadas en el currículo. Pero también somos evaluados por las pruebas PISA, la prueba Tercer, que son pruebas también estandarizadas internacionales, que nos permiten a nosotros mirarnos hacia nosotros mismos en cuanto al logro de los indicadores y al logro también de las mejoras educativas que están vinculadas a la calidad educativa. Y en ese sentido, el sistema educativo siempre está en constante evaluación. ¿Por qué está en constante evaluación? Porque el sistema tiene un gobierno, ¿verdad? Sí. El Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación, y tiene las dependencias, que son las unidades que tienen que velar por el cumplimiento de las políticas educativas, pero sobre todo también tienen que velar por el cumplimiento de un currículo que tenemos, que está en una fase de adecuación curricular y que tiene que cumplirse cada año en cuanto al logro de los contenidos que se exponen en este currículo, y que hay un equipo técnico que evalúa ese currículo constantemente, trimestralmente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el CIGER o a las metas que están establecidas en el plan estratégico del Ministerio de Educación. ¿Quién está en deuda, Jesús? ¿Por qué seguimos fallando o quedando tan bajos en los resultados que nos arrojan tanto la prueba PISA como las mismas pruebas nacionales? ¿Quién está en deuda con el sistema y con la inversión que en él se hace? ¿El estudiantado que se ha quedado rezagado, o ha sido el profesor que no se ha puesto a la altura de las exigencias de estos tiempos? Mira, o la política que ha permeado dentro de la vida del magisterio, del gremio, hay quienes hablan, es que son muchas preguntas. Pero eso es multicausal y multifactorial también. Primeramente, la educación es un compromiso social. Totalmente. Y donde no hay compromiso, yo pienso que los países no avanzan. ¿Por qué avanzó Finlandia en su educación? Porque se pusieron de acuerdo el país en ese sentido, en avanzar, en que los estudiantes pudieran tener las herramientas para poder aprender, reaprender, y ellos mismos se pusieron de acuerdo. ¿Qué ha pasado con los países desarrollados? Que se ponen de acuerdo en su educación. En la República Dominicana se hacen grandes esfuerzos. Por ejemplo, la formación docente, que es un pilar. Se creó una estrategia que estaba vinculada a la estrategia para el maestro de excelencia, que fue la 09 de 2015 y ahora la 0123, donde ¿qué es lo que se buscaba en ese sentido? Que el maestro sea de excelencia, quien esté formando maestro tenga las competencias para que el estudiante que esté en las escuelas pueda también tener las competencias y salir con la competencia necesaria para poder afrontarse a la vida a raíz de las competencias que aprende en la escuela. Pero yo pienso que la deuda está en cómo nosotros estamos llevando, en la falta de compromiso ciertamente de muchos actores también que tenemos en los sistemas, porque hay debilidades en el sistema. Por eso la necesidad de que se haga una mirada al pacto para reformular políticas que den cumplimiento a ese nuevo pacto para poder tener mejores resultados de calidad. Es que usted ha hablado en varias ocasiones, ponerse de acuerdo. Finlandia se puso de acuerdo, las grandes potencias se ponen de acuerdo. ¿Quiénes tienen que ponerse de acuerdo? Porque la idea que tenemos los ciudadanos comunes, no conocedores de la educación a fondo, asumimos que es un asunto del gobierno, del Estado dominicano, y que por ende no hay que esperar que otros vengan a reaccionar, sino que el ministerio, que el gobierno a través del ministerio, pues dé orden. ¿Quiénes tienen que ponerse de acuerdo con el gobierno y quiénes o con quién? Nosotros mismos como sistema educativo, con el gobierno, en el sentido de qué queremos que se haga. Por eso una revisión curricular, ahora hay una adecuación curricular que se está llevando a cabo. La revisión de la ley 6697 que se está llevando a cabo. Si replantear una mirada profunda al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2015-2030, pero también a la reforma educativa del Pacto Educativo del 2014. En ese sentido nos estamos poniendo de acuerdo para poder cambiar las miradas,
qué es lo que se está ocurriendo actualmente desde el Ministerio de Educación, que se está reforzando y se está haciendo el esfuerzo para poder ir cambiando la educación y para poder ir teniendo resultados que a largo plazo, ya para el 2030, 2035, pues puedan constituirse en resultados tangibles en cuanto a cómo los niños están aprendiendo, en cómo también se está enseñando en la República Dominicana. ¿Cómo conseguir este acuerdo mancomunado que planteas y que sería lo ideal en un ambiente donde hay un sindicato prácticamente que trabaja al margen de los objetivos de las autoridades, sin importar de qué gobierno sean, trabaja al margen de esas autoridades, que es la asociación que agrupa a los maestros, la ADP, que vimos la evidencia más reciente de que trabaja por su parte fue su retirada reciente del concurso de oposición, que se lleva a cabo como quiera, sin ellos o con ellos, pero que ellos lo han abandonado porque no se ha hecho lo que ellos consideran que debe hacerse en el proceso. O sea, ¿cómo conseguir dentro de ese convenio que ese propio gremio, que debe ser una de las partes más interesadas, una pata de esa mesa se obligatoria involucre en esta mesa para que no se caiga? Bueno, lo importante es que se haga una campaña de sensibilización para que ellos puedan entender y comprender la necesidad de este gran pacto, de esta gran reforma educativa que se pueda pensar a largo o corto plazo. El presidente habló de reformas y la educación debe ir dando pasos de avance en términos de reforma. Entonces yo pienso que la ADP es una parte fundamental en ese aspecto y que lo importante sería que ellos estén sensibilizados y para que se puedan comprometer hacia dónde queremos ir y hacia dónde deberíamos de ir en ese aspecto. Sí, quería también preguntarle, hace un ratito Juan Carlos decía que esperamos que sea el gobierno el que haga este tipo de ajustes. Yo pienso un poquito más, a mí me preocuparía que solo fuera el gobierno el que se sentara en una mesa de diálogo. Vemos que el empresariado desde Educa, desde los inicios, ha estado inmerso en estas discusiones, presentando la realidad. Miren, nosotros necesitamos gente con habilidades, gente para echar para adelante un país que necesita industria, administración, banca. Y hay esfuerzos de ese tipo, pero terminan creando colegios caros y universidades caras. Tienes razón, y es una realidad. Eso no es aporte. Es una realidad que nos pasa pero dan la mirada, o sea, ofrecen la necesidad. Mira, este país para echar para adelante necesita esto. Educa justamente la semana antes pasada presentaba su nueva directiva para el periodo 24-26 y presentaba la presidente saliente de Acción Empresarial por una Educación de Calidad, que es como se llama, presentaba una de las problemáticas principales que tiene el sistema educativo, y es que los niños de educación primaria, secundaria y de cualquier otro nivel preuniversitario tienen problemas tan sencillos como que no saben convertir de peso a dólar, calcular la moneda extranjera. Y yo dije, pero regla de tres, cosas simples, regla de tres, pero es lo que decía el profesor Jesús, o sea, también es formar al formador. O sea, es necesario que haya un ambiente mucho más diverso desde la formación del formador, ¿verdad que sí, maestro? Así es. Yo pienso que la formación es sumamente fundamental en este momento y es un pilar también para que la educación pueda dar pasos de avance. ¿Y por dónde comenzamos? ¿Por el que está en las aulas o por el que está en las aulas formándose? Ambos son necesarios. Deben ser a la par. Sí, bueno, podemos exterminar al que ya tiene experiencia. Tanto el docente que está en formación como el docente que está en el aula. Porque el maestro que está en el aula necesita y requiere ese conocimiento y esa actualización permanente. Y el que se está formando necesita también un docente que lo acompañe a esa actualización y hacia donde queremos ir. Debemos definir como país, y no solamente, no es un tema de gobierno, es un tema de país, de Estado. Todos tenemos que participar para poder lograr una educación realmente de calidad, de participación y de democracia. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta meta? Sumamente importante. Porque los medios de comunicación es fundamentalmente juega un papel importante porque son fundamental para el desarrollo en el aspecto comunicacional. Pero para multiplicar, digamos, mensajes de la misma... Exactamente, para multiplicar la difusión de contenido, una campaña política que vaya encaminada
hacia el conocimiento de la Ya. valía. Por ejemplo, yo A Juan estudié Carlos en que le Cuba. encanta la Yo campaña. hice un doctorado en Cuba. En Cuba hay un canal exclusivamente que se transmite para la educación. Ujú, ujú. Y te van presentando postulados, Ajá. contenidos curriculares, y tiene 24 horas todo el tema educativo que se presenta en ese ¿Qué canal. deberían hacer eso con el Entonces, canal 17? Ujú. Deberíamos, o sea, entonces en ese sentido, eso revela el compromiso que tiene el país en el aspecto fundamental para poder lograr la sensibilización, lograr el compromiso como educación, porque la educación es un compromiso social, como planteamos y como plantea también Eugenio María de Hostos. ¿Estamos mal? ¿Alguna vez estuvimos mejor o simplemente éramos menos, profesor? Estamos dando pasos de avance. No, mi pregunta es, en el pasado, ¿estuvimos mejor que Cuando mi ahora? abuela tuvo un tercero de primaria que hasta etiqueta y protocolo le dieron en una Sí, escuela sí, rural. Sin embargo, yo soy de la teoría de que esta Filosofía y sociedad es el producto de esa anterior que no supo entonces legar lo que aprendió. Sí. Por ende, Que yo creo que parto de que somos se muchos. formó mal. Entonces yo pregunto a usted que es el experto, ¿estuvimos mejor o realmente estamos mal? Yo creo que la educación se da según el escenario y la época. En aquella época estaba el conductismo radical de Skinner y de Watson, donde se enseñaba por el modelo conductista el intervalo de conducta, el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, estímulos, respuesta, consecuencia, que era lo que se planteaba en ese Pizarra, momento. muchacho. Entonces eso era lo que había en ese momento. Recuerdo yo en el colegio Don Bosco, donde estudié, que había una profesora de matemáticas que tenía una regla Ay, sí. de esa de hacer como sastre, y cuando usted esa maestra le preguntaba algo, Una tabla. uno se lo sabía, usted ponía la mano aquí y le daban. Entonces uno se apuraba mecánicamente por aprender lo que estaba Profesor lo que más tenía- temido, el de tenía que matemáticas. hacer. Entonces, ¿qué resulta esto? Eso resultó en aquel momento porque yo me formé desde el conductismo radical. Esa era la teoría de aprendizaje que se usó en aquel momento. Pero el país ha dado pasos y la educación ha ido avanzando. Ahora estamos hablando de un currículo por competencia que parte del modelo constructivista de Piaget y de Vygotsky. En ese sentido, ¿qué se plantea de este modelo? Una educación que tiene en cuenta un enfoque sociocultural que parte de lo que el niño viene de su casa y que esto lo pone en coalición con sus propias experiencias de su propio contexto, y esto le permite aprender de manera significativa, de acuerdo a lo que se plantea de este modelo. Abraza, Pero también aprende tiene lo que saca. el modelo sociocrítico, que tiene que ver desde la problematización, donde el niño problematiza situaciones de aprendizaje y esto Y le se busca la convierte solución. en competencias para el niño, que son esa destreza que el niño genera para poder desarrollar sus propios aprendizajes. O sea, toda esta gama de teorías y corrientes psicológicas contemporáneas de las épocas dan o no resultado. El mundo ha evolucionando paso a paso. Lo que fue importante en aquella época, donde tu abuelita, donde mi mamá, donde yo me formé, Respete, No, el pero la muchacho no suya, donde nos habla. la formamos suya, mire, nosotros, usted que es más joven que yo, aprendimos. usted pertenece a una generación de gente inculta. aprendimos todo. Es que la escuela debe garantizar eso. El problema es ¿Dónde falló? ¿Dónde dejó de El darlo? problema tiene que ver con la formación docente muchas veces, y tiene que ver también en la falta de compromiso social que tenemos también los que estamos formándonos en la educación. Porque si bien es cierto, ahora la educación le garantiza a mucha gente una plaza por un concurso y todo el mundo busca tener la oportunidad de tener un empleo estable. O sea, hay que revisar bien quiénes están formándose para educación primero. Y otros quienes Y están segundo, formándose por la parte mercantil. exactamente, para poder descartar. Y para eso también es necesario, en ese sentido, mirar bien, reformar. Por ejemplo, yo tengo 52 años y yo recuerdo que la mayoría de mis profesores eran personas muy incultas. O sea, le estoy hablando de que yo terminé el bachillerato en el año 91. Wow. Y de verdad, mis profesores, en la mayoría,
no eran personas dignas de admiración. Oh, wow. Yo tenía mayor información Qué que difícil. ellos. O sea, Ahora, le estoy acuérdate hablando. Yo que no tuve esa experiencia. No. Ah, pues mire que yo lo Acuérdate que en No, esos usted tiempos- tuvo, porque usted estuvo en, Usted es no, usted otosiano. estuvo en Don Bosco. Sí. En Don Bosco, que es un Sí. colegio de excelencia. Sin embargo, yo me formé en el sistema público Sí. y en el bachillerato entré a uno de los peores colegios de la historia de Cristo Rey, Wow. que se llamaba el Rosa de Sarón. Acuérdate que en Un esos colegio que era un tiempos- desastre. Mira, en esos tiempos, acuérdate que incluso podía dar clase una persona que estaba en octavo, primero bachillerato, que no tenía que ser profesional. Es ni que nada. no, es que yo viviendo en Cotuí, ya. viviendo en Cotuí, yo estaba leyendo selecciones de Reader Digest. Ya tú sabes. O sea, yo Una le hacía mente preguntas brillante. a mis maestros que ellos no sabían responderme. Ey. Entonces, ahí es que Y voy. emocionalmente, en vez de alegrarse de que tú supieras mucho No, e querían salir integrarlo, muchachito. te Yo fui maltrataban. maltratado Sí. siempre por eso. Yo, de hecho, ya aprendí en el bachillerato. Yo tenía una serie de profesores en el bachillerato, fue un bachillerato comercial. Y tenía una serie de profesores en el bachillerato que su aspecto. Yo tenía un profesor de álgebra que iba con el cepillo de diente en el bolsillo. ¿Entiendes? O sea, Era un genio, era un no era genio. una figura Qué difícil. digna de admiración y respeto por mí. Entonces, lo que yo quiero con esto, con este ejemplo de mi mala educación, Sí. de mi mala formación académica, yo lo que quiero con esto es preguntarle, profesor, ¿en qué momento comenzó a declinar el sistema educativo para llevar a este nivel donde estamos? Porque a veces pensamos como que es de ahora lo que está pasando. Por lo que él dijo del radicalismo. El conductismo del radical. debe el haber conductismo. habido un rompimiento entre Exacto, vamos a un hacerlo de paradigma, otra manera exactamente. y hubo un grupo que no entendió. Exactamente. Pudo haber sido eso. Exactamente, Sí. excelente. Es así. Inmediatamente se pasaba, recuerda que el 1992 se hace un plan decenal de educación donde se plantean nuevas miradas en cuanto a la educación dominicana. Ahí comenzamos a utilizar lo que fue del pasar del conductismo radical de Skinner, de Watson, a lo que fue el constructivismo de Piaget y de Vygotsky, constructivismo individual y constructivismo social, donde los maestros se fueron formando a raíz de que nuestros estudiantes pudieran construir sus propios aprendizajes de manera interactiva con el otro o de manera individualizada a raíz de sus propias experiencias de aprendizaje. Que ahí habló Vygotsky de lo que era el asociacionismo, lo que tenía que ver con el equilibrio, lo que tenía que ver con la zona de desarrollo próximo. O sea, salía ¿Ven? más el protagonismo Entonces, del en ese maestro. sentido, el papel fundamental era del alumno. Sí. Yo pienso que todos los cambios traen sus consecuencias y la forma en que se implementó este cambio de paradigma no fue quizá la adecuada en ese momento porque no comprendíamos todavía lo que tenía que ver con relación a esta perspectiva. E igual ocurre ahora en cuanto al concepto de competencia, al enfoque por competencia. ¿Qué pasa con lo que se está educando ahora? Estamos desde el año 2015, 2012, 2010, hablando del enfoque por competencia, pero todavía nuestros profesores desconocen lo que es una competencia. Wow. ¿Ha valido la pena el cambio de paradigma o de formas del que se implementó en el 92 con esta intención? Es el mismo es el paradigma. mismo. Porque recuerda que el constructivismo es una gran sombrilla, la teoría constructivista, que tiene varias ramas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tiene? Tiene el modelo histórico-cultural, que de Piaget es lo mismo. Pero van saliendo nuevas perspectivas que van desarrollando, permitiendo comprender nuevos modelos y estilos de enseñanza. Jesús, Eso es lo que está ocurriendo actualmente. No quiero que se acabe el tiempo, a pesar de que Nereida y Juan Carlos han aprovechado bastante. Yo también tu conocimiento en el área del No, magisterio. excelente. Yo salgo de aquí ahora entendiendo cosas, claro. conceptos muy Sí, lo que yo interesantes. entiendo es Sí. que se debe de seguir haciendo esfuerzo en la formación docente. Si nos rendimos, no Que fuñimos. No hay manera. Pero Sí, debe no. ser, yo pienso, Nereida y queridos amigos, que la escuela debe convertirse en un laboratorio donde el docente sea observado en el estudio de la clase en Japón. Señores, tiene una estrategia donde los maestros presentan una clase y todos los profesores de ese contexto, de esa zona, van a observar esa clase
para poder dialogar y reflexionar en base al proceso que se llevó a cabo. Yo pienso que aquí sería interesante también que retomemos algunas estrategias que han sido beneficiosas, que han sido de buenas prácticas para otros países, mejorar en cuanto a su educación y que se podría constituir también en una forma de mirarnos nosotros mismos para también dar pasos significativos en los avances hacia la calidad y hacia la eficacia. Profesor Andújar, es que usted es optimista. ¿Usted cree que podemos mejorar y Sí, tener se puede. mejores resultados de aquí a un tiempo Bueno, breve, antes de 10 años más? Hay un presidente que está comprometido y que tiene voluntad política. Cuando hay un presidente que tiene voluntad política de que los pasos se den, hay que aprovecharlo. Bueno, El académico eso esperamos. casi no siempre es, o no muy a menudo es político o incursiona en la política. Sin embargo, tú de alguna manera encabezaste, Jesús, uno de los movimientos universitarios, interuniversitarios más grandes en apoyo a la reelección presidencial. Justamente hoy leía Nereida una información de que la bancada de diputados o de legisladores del PRM está pidiendo al presidente Abinader que introduzca sangre nueva en el tren gubernamental para esta nueva gestión. Y entonces nosotros preguntamos si de repente a Jesús Andújar, con estas capacidades, con esta formación, incluyendo doctorado y otros niveles de posgrado, se le pide que aporte de alguna manera al sistema educativo. ¿Estaría en disposición el maestro Andújar de colaborar en esta nueva gestión que ya iniciaría el presidente Abinader para estos cambios que hacen falta? Yo soy un soldado del presidente, lo que él diga, donde me necesite. Bueno, ojalá lo haga Muy ministro de Educación, porque nos iría muy bien. ¿Verdad que sí? sí, Ey, sí. Un señor que sabe mucho. Hay conocimiento. Hay conocimiento ahí. Muchas gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, el profesor Jesús Andújar. Muchas gracias. La verdad que se nos quedan muchísimas preguntas por hacer. El tema es interesantísimo y mucho más No, interesante tiene el que dominio volver. que tú exhibes de él, la verdad. Muchas gracias, un honor para mí. Y este tipo de apariciones, de conversaciones, son necesarias para dejar algo en la mente del que nos escucha en cuanto a las expectativas del sistema educativo. Es importante que también se nos informe Se nos sobre qué cosas explique. esperar Ujú. y qué cosas deben cambiar para que la educación mejore. Así Incluyendo es. el gremio. Incluyendo. Es otro Incluyendo el tema. gremio. Muchísimas gracias, profesor. Lo Un abrazo. esperamos próximamente. Ustedes no se muevan. Este es el plato del día.